9 de junio, grabando desde la Casa del Minero, de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, para poder conversar con nuestros destacados panelistas sobre la coyuntura tan dramática y importante que nos convoca, que es este resultado electoral donde ha habido pues toda una campaña de guerra sucia, macartismo, terruqueo, y con la gran prensa del lado de una candidatura que es hechura de la dictadura de los 90, como es la del fujimorismo. Pues bien, a esta hora de conteo de la OMPE, al 97.9% de las actas contabilizadas, el profesor Pedro Castillo tendría el 50.24%, mientras que Keiko Fujimori tendría el 49.75%. No obstante, la señora Keiko ha salido el día de ayer a denunciar indicios de fraude. Habrían a la misma vez unos cuantos cientos de actas impugnadas, observadas. Ya estaría casi de la totalidad del voto del exterior también contabilizado. Además, han habido despidos y renuncias en los canales 4 y el canal N, según estos periodistas, por no acatar la línea editorial que era la de apoyar a la candidata naranja. Han habido también, según lo que sacaron los compañeros del Partido Obrero de Argentina, una denuncia de personeros de Perú Libre de Nueva York, donde habría habido fraude. Pues bien, todavía falta el 2% y pico del conteo. Y para conversar al respecto sobre esta situación, bajo el título de si la CONFIEP dejará juramentar a Pedro Castillo como presidente, es que estamos aquí con Lucho Lazo por Foro Salud, Guillermo Horna, dirigente de la Federación de Trabajadores Textiles, doctor Aníbal Torres, constitucionalista, y el compañero Rafael Santos del Partido Obrero de Argentina. Lucho, tienes la palabra, rapidito nomás, porque como verán hay un boicot en la señal de transmisión y por eso hemos tenido que grabar este programa. Bueno, igual César, muy agradecimiento a la invitación que nos haces, igual un saludo a los compañeros que estamos aquí en la sala virtual de la Federación Minera, a Guillermo, a Aníbal y a Rafael, ¿no? Un saludo fraterno. Bueno, sobre los puntos que estamos ahorita en plena coyuntura, el tema de la contabilización de actas y votos, ¿no? Que estamos ya en las últimas, solamente falta menos del, a ver, acá tengo el dato exacto, estamos en 99.795, estamos hablando de tan solo 2.05%, ¿no? O sea, 0.205, o sea, 2 milésimas o 2 décimas. No se te ve bien, baja un poco, no se te ve bien, un poquito. A ver. Ahí está mejor. Ya, de repente lo acerco mucho. Ya, entonces decía, falta poco, y yo creo que en términos porcentuales y en términos absolutos del número de votos que el profesor Castillo está por encima de Fujimori, ya es inalcanzable, ¿no? Hemos consultado a algunos compañeros que están en diferentes puntos de los que conocen este tema estadístico y datos, y aparentemente ya no sería suficiente lo que pueda estar en disputa para superar Keiko a Castillo. Ahora, el tema de la situación que se dé, ¿no? Al tema de, por ejemplo, de los medios de comunicación que han tenido un rol protagónico en esta contienda electoral de la segunda vuelta, bueno, todo el proceso electoral,
¿no? Recordemos que el terruqueo viene desde la primera vuelta y en la segunda ha sido una suerte de campaña política directa de los medios de comunicación, ¿no? Dándole cobertura absoluta a lo que Fujimori hacía, versus que el profesor Castillo siempre era para criticarle, si es que no era para terruquearlo, ¿no? O hablar del comunismo y de pánico, miedo, terror respecto a lo que podría significar un gobierno del profesor Castillo. Eso se está demostrando en la práctica que si bien pudo haber minado ciertos, digamos, contingentes de población con el miedo y el terror, finalmente la población ha sabido resistir, justamente de aquellos lugares donde Castillo proviene. Castillo, y con esto culmina esta primera parte, ¿no? Castillo es un profesor, es primero un campesino, hijo de campesinos, rondero desde joven, es profesor de primaria y es sindicalista de profesores. Fíjense esas 4 características. Yo le agregaría lo que es notorio, es un padre de familia. Y eso es lo que la población ha recogido, y a pesar del terruqueo, hemos visto cómo los datos en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, donde el terrorismo azotó a la población, le ha dado respaldo pleno, haciendo caso omiso a esta propaganda de la derecha y el fujimorismo. Y igual Puno, Cusco y otras regiones han cerrado filas con el profesor Castillo. Vamos a esperar. Yo creo que ahí hay que estar atentos, y como la misma convocatoria ha hecho Castillo, ¿no? de defender el voto en las calles, porque es justamente el equilibrio de los poderes fácticos que se han movido para apoyar a Fujimori. Es justo que un poder popular, ¿no? Incipiente, pero popular en las calles, pueda ser capaz de defender el voto que ha hecho llegar a Palacio de Gobierno al profesor Castillo. Muy bien, Lucho. Pasamos ahora con el compañero Guillermo Horna de la Federación de Textiles. Guillermo, ¿crees que la CONFIEP deje juramentar a Castillo como presidente de la República en el Bicentenario? Buenas tardes a César y a los demás compañeros de la mesa. ¿No? Mi reconocimiento a este primer análisis, ¿no? Creo que es importante para ver las tareas para adelante, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Es positivo que haya hecho su Castillo y haya hecho una conferencia de prensa donde ha presentado a su gabinete y cada ministro, en cada cartera, qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, ha dado una conferencia para dar tranquilidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, nada de lo que han dicho, o sea, esto desvirtúa y es un mensaje para tranquilizar a la gente que no tiene ese análisis, ¿no? Porque tenemos, de ese 50%, tenemos que la élite es pequeñita, pero que manipula a ese 50%. Y no es todo 50%, sino qué es lo que habrá pasado también donde no ha habido organización de parte de Perú Libre y de las fuerzas de izquierda, ¿no? Porque ahí deben haber cambiado las actas para que llegue, ¿no? Keiko a tener ese 50%, ¿no? Eso es parte del análisis, o sea, la población peruana, ¿no? Eh, tiene una educación de sometimiento, una educación de no, no hacer análisis, creer todo lo que le dice la prensa, los medios de comunicación, ¿no? Eso tenemos que cambiar, ¿no? Todos los peruanos tenemos que inculcar a que analicen, que no crean todo lo que decimos nosotros ni lo que dice la prensa. Tienen que investigar en las redes sociales y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Inculcar eso a toda la población, ¿no? Nosotros no decimos que tenemos la verdad, pero sí nuestros análisis, ¿no? No nos dejamos manipular, ¿no? Entonces,
un 50% no se ha dejado manipular, ¿no? No todos son de izquierda los que han votado, es la gente patriótica, la población de abajo, ¿no? Ha defendido el voto de su clase, ¿no? Porque han cerrado filas en este análisis que hacemos, han cerrado filas no solamente eh, la prensa de acá, sino han utilizado todo el aparato, la infraestructura, a nivel nacional e internacional, porque Estados Unidos paga ONGs en cada país, financia para los procesos electorales, para hacer toda esta anticampaña de mentiras, ¿no? De enlodar, de difamar, ¿no? Hacer creer que les van a quitar su casa, se van a quedar sin trabajo, que el dólar se dispara, ¿no? Guillermo, en efecto, Todo como esto. tú dices, hay una falsa conciencia por parte de un sector de la población. El Perú está dividido en dos, está partido en dos. Ha sido una victoria ajustada, ha habido indicios de fraude desde el comienzo de la segunda vuelta, ha habido toda una campaña macartista contra Perú Libre y Castillo, tratando incluso de hacer mella entre este y Cerrón, etcétera, etcétera. Pero además hay, como tú dices, un instinto de clase, ¿no? De algunos sectores de la población que han visto o han identificado a Castillo como una forma de desentenderse, de despercudirse o de derrotar a la derecha, y en ese sentido el fujimorismo, que representa lo más pérfido en términos de derechos laborales. Pero dejará la CONFIEP, los poderes fácticos, que Castillo juramente, será suficiente que Pedro Franques o Dancourt sea su ministro de Economía, y en ese sentido podemos hablar de un cambio también a favor de los trabajadores. Mire, la CONFIEP se ha pronunciado de que ya hay que empezar con Castillo a ver qué hacemos, ¿no? Ya empezó con eso, o sea, está aceptando que Castillo es el ganador, pero esa es la formalidad, ¿no? Porque por lo bajo, ¿no? Como les mencioné, o sea, la anticampaña va a continuar, el fascismo, la ultraderecha va a continuar. Tenemos a Jaime Bailey a nivel internacional que está haciendo todo un desprestigio total, ¿no? Creando las condiciones para que acá la ultraderecha, ¿no? Diga, ¿no? Damos golpe de Estado, tenemos que salvar la democracia. Acá se han quitado la careta, ¿no? Este proceso eleccionario, eh, lo que ha hecho, ¿no? Estas elecciones es una buena lección para todos los peruanos, ¿ya? Porque acá nos damos cuenta los peruanos, ¿no? Ya sean de derecha, de izquierda, cómo se ha manipulado, ¿no? La financiación es para que traigan, ¿no? Para manipular, o sea, Estados Unidos financia, Soros, toda la élite internacional financia, ¿no? A través de ONGs. O sea, han traído a los expresidentes, ¿no? De la ultraderecha latinoamericana, han traído acá al Perú para que den sus aportes y sus opiniones, ¿no? Ha traído a Leopoldo López desde España, a pesar que no tiene visa y no debieron dejarlo ingresar. Acá ha habido una parcialización del gobierno, ¿no? La Cancillería no ha dicho nada, y los que controlan las visas la han dejado pasar. O sea, a pesar que está prohibido, si es que no tienen su pasaporte, la han dejado pasar. O sea, se violan todo acá, cómo se maneja acá el país. Y siempre se ha manejado así, ¿no? Se ha manejado para que Muy bien, compañero. Ahora Leopoldo López pasamos. manipule a los venezolanos que han venido, ¿no? Y hablen, ¿no? Les entrevisten, ¿no? Cómo es que ellos, supuestamente, la antidemocracia que hay en Venezuela, ¿no? Bueno, O Venezuela es sea, un punto aparte. Tiene difamar. razón, Y compañero. eso va a pasar con Castillo.
¿no? Muchas gracias, Así, compañero. Pasamos esos ahora con ejemplos. el doctor Aníbal Torres. Doctor, ¿está por ahí? Eh, para, Tu para Sí, va, micro, va- terminar, va a haber ¿no? una Aníbal. segunda ronda, Guillermo, no te preocupes. Ah, ya. Tu micro, Vamos a Aníbal. continuar. Sí, un cordial saludo a todos los presentes. Efectivamente, no coincido con César, Lucho, Guillermo, en el sentido de que Perú Libre ya triunfó. Lo que falta por computar en los votos no va a ser posible matemáticamente que pueda superar a la votación de Castillo. Claro que el triunfo va a ser bastante ajustado. Hay que tener presente aquí que Castillo, como se ha mencionado ya aquí, es una persona modesta, un hombre del campo, un profesor de escuela inicial, ¿no? Un rondero y un sindicalista que por primera vez llega a ocupar la presidencia del Perú, que tiene que gobernar para todos los peruanos, incluso para los fujimoristas, pero por supuesto excluyendo a aquellos que tienen que rendir cuentas a la justicia, porque no se puede dialogar, no se puede llegar a acuerdos con una organización criminal. Eso se debería tener presente porque aquí el pueblo ha votado en contra de la corrupción. No obstante, ese poder inmenso, ¿no?, de la propaganda, una propaganda multimillonaria que no se ha visto en el país. Y aquí ha jugado un papel importante, por supuesto, a los que hay que llamarle por su nombre, a los ampones de la comunicación en el Perú, que debe quedar para el estudio de la historia, ¿no?, de los sociólogos, de los antropólogos, porque no es posible que se dé esos hechos en un país para dividir a la población de esa forma. Está bien que ellos apoyen o hayan apoyado a su candidata, pero no está bien que a la población que no le es adepta le califiquen de terrorista, comunista, ignorantes. Ellos hablan mucho de ignorancia, ellos hablan mucho de ineptitud. Hay que preguntarnos, ¿y la estupidez y media que dicen los periodistas por medio de estos grandes medios de comunicación, valga la redundancia? ¿Qué cosa es eso? Eso no es una ignorancia no muy superior, una ignorancia en grado superlativo. Esa prensa ignorante que estupidiza a los peruanos, a un gran sector de los peruanos, Doctor, como decía, ¿no?, de Negri, ¿no? doctor, Hay que llamar ahora en el doctor, Perú a las cosas por su nombre. Sí, en ese sentido, gracias. doctor, entiendo muy bien lo que usted señala. Es más, habría que agregar ahí que los presidentes con los mayores títulos académicos, incluso en universidades extranjeras como PPK, Toledo, incluso sus ministros, el primero como Zavala, entre otros, fueron graduados en Oxford, en Harvard, etcétera, etcétera, y terminaron con unos gobiernos desastrosos y gobernando para el gran capital y para la patronal. La pregunta ahora es si este mismo poder económico expresado, organizado en la CONFIEP y que tiene varios de sus funcionarios, ex vicepresidentes perseguidos por corrupción o presos por corrupción por haber estado involucrados en el caso Lava Jato, este mismo poder que está vinculado al sistema financiero, banquero y a las grandes mineras, va a permitir que un profesor lleve a cabo un programa que replantea la negociación de contratos con las mineras y que habla de un cambio, si entendemos cambio como una cuestión estructural que tiene como un punto de inicio una asamblea constituyente soberana. Esa es la pregunta. ¿Lo dejarán juramentar como presidente o será, como dice el compañero Guillermo, que seguirán socavando su gobierno? Incluso Allende en el 73 también llegó vía elecciones y un pacto en el Congreso a ser presidente de la República. Y Allende fue, como ustedes recordarán, bombardeado en la Casa de la Moneda y murió con el fusil que le había regalado Fidel Castro semanas antes porque Fidel ya sabía en qué iba a acabar eso. Entonces, ¿qué cree usted? Bueno, toda la derecha durante todo este proceso electoral ha pregonado que hay que votar por la democracia,
por la libertad, ¿no? Pues muy bien, ahora tienen que ellos hacer plenamente valer esos principios. No pueden estar como ahora diciendo todo lo contrario, que es necesario un golpe de Estado. No, eso es muy contradictorio. Pedro Castillo va a juramentar de todas maneras el 28 de julio, pero tiene que tener en cuenta lo que usted, César, acaba de mencionar, que la derecha no se va a quedar tranquila, la ultraderecha no se va a quedar tranquila. La ultraderecha siempre va a boicotear al gobierno, al ejecutivo, desde todo punto de vista. Eso siempre se va a dar. Entonces, si el presidente es consciente de esa realidad, tiene que entender, ¿no?, que tiene que tener a la población en alerta. O sea, tiene que gobernar con la población, ni siquiera con el Congreso. Tiene que, por supuesto, coordinar muchas cosas con el Congreso, pero él tiene que apoyarse en el poder de la población, que se le ha calificado a la población, ¿no?, como que es una población ignorante. Ahí hay que tener en cuenta, y esto es un valor fundamental, que la población, los menos leídos o quizás no leídos, han superado todo complejo de inferioridad y se han puesto por encima de las circunstancias y han derrotado a esa ultraderecha corrupta, mafiosa, invadida allí de narcotraficantes que se aprovechan del Estado para enriquecerse toda la vida y que nunca se han preocupado por la población. Pero ahora les han dado una lección severísima, de tal forma que tienen que ceder en algo en sus derechos. Pero eso sí, repito y subrayo que el presidente tiene que apoyarse en el poder del pueblo, que entiendan que Velasco tuvo ese gran error de no apoyarse en la población, incluso de no formar un partido político, y fue destronado fácilmente. Aquí Castillo tiene que tener esa lección, ¿no?, y apoyarse en el pueblo y tenerlo al pueblo en alerta constantemente. Doctor, muy bien, antes de pasar con el compañero Rafael Santos, una preguntita. Hay algunas reformas de última hora que están haciendo en el Congreso de la República, ¿no?, referido al tema constitucional, al tema de la denegación fáctica de la confianza, etcétera, etcétera. Esto también apuntaría a prever cualquier atisbo de que Castillo pueda salirse del marco constitucional. No, lo que es, bueno, desde el punto de vista jurídico debo decir con toda precisión que el Congreso tiene derecho a modificar su reglamento. Eso nadie lo podría negar, pero las circunstancias indican que hacerlo ahora al final del término de su mandato, sin mayor discusión, sin mayor reflexión sobre lo que quieren hacer, eso no está bien. Eso más bien contraviene a la Constitución por la sustancia, por lo que es sustancial, elemental. Claro que allí lo que van a pretender es poner algunos frenos a Castillo. Bueno, pues, allí hay una gran cuestión también, ¿no?, de parte de los ganadores, o sea, de las izquierdas, que deben unirse, que deben derrotar a esa ultraderecha corrupta, mafiosa, que está manifestando que no es posible convocar a una asamblea constituyente, sino que se tiene que hacer mediante una reforma de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, porque a ellos les conviene mantener esta Constitución hecha para favorecer precisamente a ese pequeñísimo centro de poder económico, a la corrupción y al narcotráfico, ¿no? Pues allí Castillo tiene que cumplir con su promesa, ¿no?, de convocar a una asamblea constituyente, pero le van a decir que se haga por medio del Congreso y que necesariamente tiene que ser así, y ponen como ejemplo el caso de Argentina. Pues muy bien, les voy a decir que el poder soberano radica en el pueblo. No hay forma como cual obligatoriamente se pueda llegar a la asamblea constituyente. El poder decide. A los que dicen lo que anteriormente manifiesto, y como ellos no dijeron lo mismo cuando Fujimori se vio obligado a convocar a la Asamblea Constituyente, que primero concurrió a la reforma de la Constitución de 1979. No, señor, no, fue en otra forma. O sea, la forma para llegar a una Asamblea Constituyente no está predeterminada en ningún lugar, de manera que se puede llegar mediante un referéndum
consultando previamente a la población si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Va a tener un gran freno en la Constitución, lo va a tener, pero al margen de eso, ¿no? Y sobre eso, con todas las facultades que tiene como presidente de la República y en materia económica gobernar mediante decretos de urgencia, ¿no? Puede ir adelante. Y en materia de seguridad ciudadana, que tenemos ese gran problema aquí, nosotros tenemos que contribuir para que en no más de unos 5 meses el Perú se convierta en el país más seguro del mundo. Eso es plenamente posible. Muy bien, doctor. Ahora pasamos con Rafael Santos. Bueno, Rafael, ya has escuchado opiniones de varios referentes de la política y el mundo del trabajo. No sé cómo lo verán ustedes, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando ganó Evo Morales en Bolivia, que venía de todo un proceso insurreccional, 2003, 2005, etcétera, también hubo una campaña muy fuerte, pero claro, Bolivia es otro escenario político, cultural, en ese entonces había un 70% de indígenas, etcétera. Nombró incluso ministros del sector laboral, ¿no? En el Ministerio de Tierras colocó incluso a gente que venía de las guerrillas, y así a campesinos organizados en la CSUCB, incluso había mineros cooperativistas que llegaron a ser viceministros y no ministros también, etcétera. Pero la Central Obrera como central no tuvo, digamos, un fuerte posicionamiento, digamos, dentro del gobierno de Evo Morales, ¿no? No sé cómo verán ustedes esta situación, porque, bueno, prácticamente ya Castillo estaría ganando las elecciones, según lo que dicen nuestros panelistas, y según lo que dice Guillermo, ya había presentado a sus futuros ministros. Bueno, buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes, compañeros. Un honor estar con ustedes y escuchar la opinión de sindicalistas, y agradezco también a la Federación Minera que me haya invitado a este programa que ella impulsa o auspicia, porque me imagino que son debates importantes que se están desarrollando en este momento en el Perú. Respecto a la CONFIEP, yo quería, ahora voy a tocar la otra pregunta que hizo César, recordar que apenas salió digamos, los primeros cómputos de mesa de urna, la CONFIEP sacó, que daban como ganadora a Keiko, la CONFIEP sacó un comunicado diciendo que hay que respetar la votación mayoritaria, que eso sería lo democrático y que espera que todo el mundo lo haga, etc. Después, cuando empezó a avanzar Castillo, la CONFIEP se llamó a silencio, ¿no es cierto? Y todavía no sé si ahora ha sacado un comunicado, recién escuché a un compañero que dijo que sacó una posición, pero se llamó a un silencio. Es evidente que en las clases dominantes, en la elite, hubo un debate estos 2 o 3 días si reconocer o no reconocer el triunfo de Castillo, ¿no es cierto? Enturbiando con la falta de actas, con los votos del exterior, ¿no es cierto? Y todo lo demás para acusarlo, como inició Keiko, de que había un principio de fraude. Y si está retrocediendo esta posición y va a reconocerlo, se debe justamente a la experiencia última que ha atravesado Perú. Ustedes no se olviden que el golpe que se dio para destituir a Vizcarra y nombrarlo a Merino fue rechazado, y Merino tuvo que renunciar, cayó un presidente, cosa que no sucedió en América Latina en el último periodo, cayó directamente un presidente producto de la movilización popular. Y que Perú, el temor que existe es que si hubiera un intento golpista o algo, se produzca esta movilización popular. Tengamos en una proporción mucho mayor una movilización del pueblo, aunque el pueblo todavía no esté organizado, ¿no es cierto? Pero ha demostrado que al encontrar un camino en torno a la candidatura de Pedro Castillo, logró movilizarse, logró unificarse, por lo menos electoralmente. Después, yo lo que quiero señalar es lo siguiente: nosotros hemos llamado a votar por Castillo, y en Argentina hemos hecho, con una agrupación que tenemos de trabajadores peruanos organizados en Argentina, un trabajo, digamos, entre las comunidades. Acá hay unos 200.000 peruanos, especialmente una gran parte de ellos trabajadores que viven en barrios obreros, barrios populares,
hemos hecho una agitación en favor, cualquier cosa, después les puedo mandar la declaración que sacamos, en favor del voto a Castillo. Yo creo que esta demora en reconocer el triunfo pretende dos cosas. Primero, terminar de saldar si lo van a reconocer o no. Y en segundo lugar, condicionarlo a Castillo. Hoy el diario Clarín, que es el diario más importante de la Argentina, saca un comunicado firmado, ¿no es cierto?, de Perú Libre, firmado por el economista Pedro Franqui, que si no me equivoco es uno de los funcionarios nombrados, ¿no es cierto?, en el gabinete. Y en el comunicado dice, el candidato de izquierda cederá a los mercados, dice Clarín. Y el comunicado lo que plantea es que se respetará escrupulosamente la propiedad privada y que no se considerarán estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorro, controles de cambio, controles de precio o prohibición de importaciones. Es decir, esto puesto entre comillas, por lo tanto debe ser textual del comunicado. Es decir, que comenzó un operativo muy importante de contención, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, de condicionamiento, ¿no es cierto?, el ascenso del presidente. Si un presidente va a subir con este programa económico que se reclama, digamos, del pueblo, donde no va a haber nacionalizaciones, no va a haber ningún tipo de expropiación, ni siquiera limitar importaciones para promover una política de desarrollo de la industria nacional, ¿se entiende? El condicionamiento es muy grande. Entonces, la diferencia entre lo que fue Evo Morales en su momento y los gabinetes de Evo Morales de Castillo es que, como dijo el compañero, el gabinete de Evo Morales estaba lleno de sindicalistas, campesinos, y el gabinete que levanta Castillo es un gabinete de técnicos, ¿no es cierto?, que incluso han sido funcionarios de gobiernos anteriores. Entonces, tenemos dos problemas. Uno, el fundamental en este momento, unirnos todos para garantizar el triunfo de Castillo. Un triunfo de Castillo es un golpe a la derecha y va a desarticular los partidos tradicionales que existían, y aparte va a incitar, digamos, va a moralizar a las masas para que salgan a reclamar sus reivindicaciones centrales, y aparte va a tener una incidencia en toda Latinoamérica. Ustedes se dan cuenta que en Latinoamérica hay una ola de levantamientos que los hubo en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Bolivia, ¿no es cierto?, en Paraguay. Y ahora se suma este triunfo electoral que preanuncia en ese sentido nuevas movilizaciones en el Perú. Nosotros estamos lanzados un llamado a los partidos de izquierda y a los sectores del movimiento obrero combativo a tratar de organizar una conferencia latinoamericana de todas estas organizaciones para colocar un eje común a la lucha de los pueblos latinoamericanos. Y entonces creo que sí, hay que estar alerta ahora, ¿no es cierto?, para que no le roben el triunfo a Castillo, y al mismo tiempo los trabajadores tienen que empezar a organizarse y a hacer sus reclamos propios. Porque la presión de la derecha para condicionar al gobierno tiene que ser enfrentada con la organización y la movilización independiente de los propios trabajadores. Bueno, abrimos. Gracias, Rafael. Lucho, en todo caso, ya para ir cerrando, ¿cuál es la perspectiva? Porque, en efecto, como señala Rafael, si la CONFIEP saca un comunicado apoyando a Castillo, no va a ser gratis, ¿no? De hecho, Pedro Franque y estos cuadros técnicos que son llamados caviares, entre comillas, pues tranquilizan los mercados y en ese sentido, pues, estarían también dando tranquilidad a la CONFIEP. Y en ese mismo sentido, ¿qué cambiaría, ¿no? Y qué no cambiaría de las perspectivas del gobierno de Pedro Castillo? Claro, a ver, la CONFIEP ha sacado un comunicado, ¿no? Un comunicado donde en forma cínica, digo cínica porque nunca han hecho eso, y luego que saben que han perdido, han sido derrotados por Castillo, su representante, su operadora política, que es Keiko Fujimori, ponen en su comunicado una frase, algo así, que ellos están ahora con el propósito, ¿no?, poniendo al Perú primero y a las personas en el centro, articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar. Eso es falso. Nunca han hecho eso. Al contrario, 30 años de despojo, 30 años de explotación y de saqueo,
del territorio peruano y de los trabajadores. O sea, eso es una tremenda falsedad cínica de la CONFIEP, y obviamente es parte de la postura nueva que van a tener que tomar buscando ablandar la postura principal en la candidatura y en el gobierno de Castillo. Ahora, la performance de Franque, recordemos, fue primero el acuerdo con Verónica, en un acta que tuvo que firmar por la democracia, ¿no? Todo el mundo lo quería hacer firmar por la democracia a Castillo, y luego por la mala performance de Pari en el debate de equipos técnicos. La mala performance lo elevó a Franque para que sea el vocero, y supo Franque, digamos, equilibrar la postura de la posición general de la candidatura de Castillo en la segunda vuelta versus lo que había ocurrido en la primer debate técnico camino al debate presidencial. Esto de tranquilizar a los mercados, tranquilizar a la CONFIEP, tranquilizar a los operadores económicos, los poderes fácticos económicos en el Perú, es parte del juego de presión, ¿no?, que se hace desde el terruqueo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo me lo tumbo antes que llegue? ¿Cómo lo sigo terruqueando y hasta incluso desprestigiar el proceso electoral si es que llegara a ganar por esa cantidad tan pequeña de diferencia? Y si ya va a caminar rumbo a Palacio en estos 2 meses o son solamente 6 semanas, ¿no? A 6 o 7 semanas, hasta el 28 de julio, con el tema de la transición, justamente la presión va a ir, como todas las veces que hemos visto, exigirle quién va a ser el ministro de Economía, exigirle a Castillo quién va a ser el premier o la premier, y luego el sentido lógico, comillas, ¿no?, sentido lógico de que el mercado se calme. Si no, van a seguir operando como lo han hecho, ¿no?, en el sentido de estar manejando el dólar desde el BCR, con Velarde a la cabeza y 2 operadores económicos como Son Rey, un operador político inútil, pero para eso sirve, ¿no?, y un operador económico como el agroexportador, ¿no? ¿Cómo plantearse, cómo plantearse el reto de afrontar todo eso? Yo creo que Castillo, y si es Franque, aparentemente son los más visibles, Franque y Hernando Ceballos en salud han aparecido en fotos, etcétera, no, junto con Castillo, acompañándole para las conferencias de prensa y para las manifestaciones públicas. La Plaza 2 de Mayo, recordemos, estuvieron ahí los dos. Tengo la esperanza, ¿no?, de que sea Castillo finalmente quien defina la política general de gobierno. Es bien complejo, sumamente complejo. Y de ahí culmino con lo siguiente, que es parte también de, te escuché un pequeño post, César, y también lo he manifestado el día de hoy en mi programa de las 8 de la mañana, ¿no?, cuando transmito o replico el video de la encerrona de Marcos y Fuentes, donde dice que ninguno de los dos nos generaban confianza, ¿no?, y habla de la democracia. Esta democracia representativa, ¿no?, de este Estado burgués, de este Estado neoliberal, que se repite solo cada 5 años para elegir un presidente de la República, no es la democracia que necesitamos. La democracia que necesitamos es una democracia garante de derechos, protectora de políticas sociales, de desarrollo humano y desarrollo social. La democracia no puede ser una entelequia solamente imaginativa. La democracia se tiene que palpar concretamente, le tiene que llegar a la gente, a la familia, a la comunidad, a las múltiples naciones que tiene el país. Y de ahí muy bien, Lucho. Muy bien, Lucho. Con esto culmino, son 2 palabras más nada más. Esa democracia se defiende construyendo poder popular en las calles para la defensa de un gobierno popular. Eso es clave. La democracia no se va a resolver con los medios de comunicación como los tenemos, ni con la CONFIEP moviendo el rabo ahora que hay un nuevo presidente,
para luego darle el zarpazo, como lo dicen los golpistas militares en múltiples comunicados. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro y defender el voto para ganar en estas elecciones y luego defender un gobierno popular con un poder que equilibre el poder fáctico, económico y mediático, un poder popular movilizado en las calles. Muy bien. En ese sentido, podríamos incluso decir que la democracia burguesa, capitalista, ha fracasado, ¿no? Porque si hablamos en términos de que la democracia concebida por ellos es el gobierno de las mayorías, lo que vamos a tener ahora en el Congreso es el gobierno de las minorías. Y lo que vamos a tener en el gobierno nacional es un gobierno que ha ganado también a las justas en el marco de toda una campaña macartista. Pero, Guillermo, en ese mismo sentido de la democracia obrera, de los trabajadores, ¿no sería simbólico, por ejemplo, que Castillo, para poder enfrentar la arremetida de la derecha, cuente no solamente con la movilización popular, obrera y popular, sino también con ministros que vengan del movimiento obrero sindical? Bueno, acá tenemos, o sea, ejemplos de que en el gobierno de Ollanta se puso como ministro de Trabajo a Pablo Checa, ¿no? De la CGTP, de organizaciones sindical, ¿no? Ese fue el único lunar que se tuvo y que no duró, ¿no? Acá la, la derecha ahora está sacando un discurso, pues, de, de que si va a permitir en aras de la democracia que participen dentro del gabinete, dentro de los ministerios, ¿no? Los partidos, ¿no? En general, ¿no? Como un consenso, ¿no? En o sea, que sea democrático, ¿no? Acá Castillo lo que ha hecho es convocar a todas las fuerzas, ¿no? En la práctica hemos visto de que no han querido, no quieren, pero como pierden el control ahora van a buscar de que sí permanezcan los puestos claves, ¿no? BCR, Ministerio de Economía y en todos los demás ministerios que haya gente de todas maneras de la derecha, ¿no? Sus representantes, ¿no? Acá yo creo que como no fueron a los llamados, ya entonces la gobernabilidad, Castillo ha hecho con los que se han acercado, ¿no? Y con esa gente es que está elaborando ya su gabinete, ya está designado, ¿no? Parte importante, ¿no? Del gabinete, ¿no? Y tiene que seguir con eso. Ahora, o sea, la clase obrera, ¿no? Bien puede ser de la CGTP, puede ser, o sea, es como Evo Morales, ¿no? O Lula, ¿no? Ellos han sido dirigentes sindicales, ¿no? Y están llevando bien llevaron bien en el caso de Lula, sino que ya no le dejaron gobernar. En el caso de Evo, ¿no? También han hecho eso, pero ha puesto a su representante. Pero ha demostrado, Evo y Lula han demostrado, pues, de que los obreros, ¿no? Tienen a pesar que no tengan títulos de estudiar en Harvard, ¿no? En las grandes universidades de los gringos o de otros, pero tienen, o sea, gobiernan, ¿no? Ellos ven la parte política y los técnicos son los que ven la parte legal, la parte técnica, la parte, ¿no? Esos aspectos, ¿no? Para eso, ¿no? Eh, bueno, eso ya es cuestión de cómo va el gobierno de Castillo a elegir, pero acá no, nosotros estamos al menos creemos de que Castillo tiene, firmeza moral, tiene firmeza, él es sindicalista y sabe
¿no? Respetar, sabe, al menos tiene el ABC de cómo se debe discutir, cómo se debe negociar con todos los, ya sea empresarios, transnacionales o las decisiones políticas. El respaldo acá es la masa, si hay que formar ronderos en todo el país, acá en cada cuadra de la población. Eso, o sea, cuando se organiza la población, es la mejor manera de contrarrestar ¿no? A los que gobiernan siempre a las alturas para sus intereses, ¿no? Eso es o sea, Guillermo, Guillermo, la en ese participación mismo popular, sentido, ¿no? Guillermo, en ese mismo sentido, un rondero o un agricultor, un pequeño agricultor, ministro de Agricultura, una trabajadora del hogar, ministra de la Mujer, una obrera de limpieza pública, ministra del Medio Ambiente, y de esa manera podemos seguir con el resto de las carteras ministeriales y que tengan técnicos de alto nivel para asesorar, porque para eso son los técnicos, pero teniendo en claro que la cuestión es política. Un Guillermo Horna, por ejemplo, como ministro de Producción, no estaría capacitado para hacer una buena gestión si tiene los asesores técnicos respectivos. Si vamos a poner los mismos burócratas, tecnócratas de siempre en los ministerios claves y en la economía particularmente, no estaríamos hablando de un cambio de las formas nada más y no del contenido. Bueno, acá más es los programas, ¿no? ¿En base a qué programas, ¿no? ¿Cuál es? Eso es lo fundamental, porque las personas, ¿no? Pueden ponerme a mí, ya, pero ¿cuál es el programa? Yo no digo de que yo aspiro a ser ministro, nada de eso, ¿no? Pero, o sea, se tiene que recoger las opiniones, las propuestas, ¿no? De las instituciones, ¿no? De las organizaciones, ¿no? De la ciudadanía organizada, ¿no? Porque a veces acá se quiere de que imponer, acá se quiere imponer los intereses, ¿no? De esa élite. Ellos no van a permitir, no van a dejar o van a poner mil zancadillas, ¿no? Para eso no se va a cortar la financiación para serruchar el piso, ¿no? A Castillo, ¿no? Van a seguir ellos, ¿no? Acá la única manera de afrontar esta situación es con más organización, organizarnos, ¿no? Esa es la única garantía y salir a las calles, ¿no? En ese sentido, habría que convocar una coordinadora, ¿no? Del movimiento obrero, sindical y combativo, ¿no? Que esté atenta justamente a los nuevos embates que quiera dar la derecha, el neofascismo o López Aliaga, que de hecho pues están con la sangre en el ojo y no van a reconocer una victoria de la izquierda, digamos. Doctor Aníbal Torres, en ese mismo sentido de la cuestión ahora ya del nuevo gabinete, un gabinete, digamos, de los movimientos sociales, del movimiento obrero, ¿no sería acaso un gabinete que exprese simbólicamente esos aires de cambio que necesita el Perú escenario, o tendríamos que seguir recurriendo a los mismos tecnócratas de siempre, que son los que se han turnado en los gobiernos de turno durante todas estas décadas? Hay que ser realistas frente a las circunstancias. El triunfo es muy ajustado. Eso por un lado. De otro lado, no olvidemos que el fujimorismo tiene el respaldo no solamente de la ultraderecha, sino también de las Fuerzas Armadas. De manera que Pedro, en este momento, al formar su gabinete con las personas que ustedes están mencionando, me parece que está bien.
por lo menos hasta unos meses iniciales en el ejercicio del poder. Después, eso se va a cambiar, eso no va a ser permanente. Entonces ya vendrán ministros, ¿no?, de la clase trabajadora, de los obreros incluso, porque como ustedes han dicho, para ser presidente de la República o para ser ministro de Estado, no se requiere de grandes títulos, no se requiere de maestrías, de doctorados, de PhD, no. Ahí lo que se requiere es la orientación política. Lo demás lo hacen ya los asesores técnicos, economistas, abogados, contadores, en fin, no, lo que sea. Pero no se puede hacer eso en este momento. En cada circunstancia hay que actuar con la cabeza fría. Eso no quiere decir que las organizaciones sociales estén trabajando ya, o sea, que estén reuniéndose, que estén analizando los programas a fin de conquistar los derechos sociales. Todo se gana, no con un poco de esfuerzo, con un poco de sacrificio, nada Doctor, nos va a caer del cielo. En ese sentido, ¿cuál es el plan B en todo caso de la derecha y de la mafia? ¿No estarían, ya que tienen el poder coercitivo a la policía, a las Fuerzas Armadas de su lado, y además tienen mayoría en el Congreso, no podrían acaso, a través de cualquier denuncia, cualquier mote, abrirle un proceso a Castillo y declarar la vacancia presidencial? Bueno, pero en este momento también vuelvo a decirles a ustedes, hay que ser realistas, no tienen ninguna causal para promover, no, el sacarlo a Castillo de la presidencia. Por lo menos hasta este momento no tienen ninguna causal. No podrían hacer eso. Lo que sí pueden hacer es el golpe de Estado. Esto sí, porque tienen para eso la fuerza. El ejército siempre está del lado del poder económico, no todo el ejército, un pequeño sector también hay de izquierda. No hay, no los militares que quisiéramos tener y que tuvimos en cierta época, por ejemplo, Osores en su época, ¿no?, que era un profesional militar, pero un gran intelectual. Eso no lo tenemos ahora en el ejército, ahora lo tenemos a personas rastreras que han llegado al poder no por medios lícitos generalmente. Doctor, usted que es una persona letrada y que tiene mucha experiencia en estas cosas, ¿cuál sería el motivo para un golpe de Estado? El motivo para el golpe de Estado nadie le va a decir. El motivo para el golpe de Estado es que el Perú ellos van a arguir que el Perú se encuentra en una situación de incertidumbre, de caos, que nos vamos camino a la ruina, lo que siempre han dicho, la ruina económica, convertirnos en una nueva Venezuela, etcétera, etcétera, cosa que ya lo han dicho militares de alto grado que ya son ex militares, ya lo han dicho, ya se han pronunciado, ¿no?, en ese sentido. Recuerden ustedes que un marino de muy alto grado dijo, ¿no?, que el ejército debería dar el zarpazo, ¿no?, si es que gana Castillo. De manera que eso es evidente, eso es real. Los golpistas no nos van a decir en qué momento van a dar el golpe, ni nos van a decir por qué causa van a dar el golpe. Una vez que lo dieron, pueden estar conversando aquí con nosotros, ¿no?, compartiendo nuestras ideas plenamente, y más tarde dan el golpe, ¿no?, y nos arruinan a todo el mundo. Bueno, muchas gracias, Rafael. Para ir cerrando ya, en todo caso, ya se han escuchado las versiones, la victoria del profesor sería esta tendencia a la izquierda del continente, pero una izquierda también con limitaciones, ¿no?, programáticas, capitalismo de Estado prácticamente, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia con Velasco que expropió a los italianos y le entregó el banco a la familia Romero. Al final, según el historiador Adolfo Quirós, en este libro de la historia de la corrupción, Velasco terminó endeudando al país de manera extraordinaria, ¿no?, y con muchas denuncias de corrupción. Y fue el propio Velasco que nombró a Francisco Morales de Bermúdez, el hombre plenipotenciario, para hablar con Banzer en Chile, perdón, con Pinochet en Chile, para atenuar los indicios o las aspiraciones de golpe o de guerra civil contra el Perú. Al final, Francisco Morales Bermúdez le dio el golpe al propio Velasco, ¿no? Y algo así vivimos con Allende
y Pinochet. No sé, ¿cuál es tu punto de vista al respecto en este sentido? Bueno, como planteé anteriormente, hoy hay que garantizar que se reconozca el triunfo de Castillo. O sea, ¿tú crees que todavía no están las cosas definidas? ¿Tú crees que todavía hay una posibilidad de fraude y de que puedan al final arrebatarle la victoria a Castillo? No, por ejemplo, han circulado versiones de que habría una política de atentados, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, anónimos, para después largar la campaña de que se viene una inestabilidad, ¿no es cierto?, todo lo demás, y que tienen que intervenir, pongámosle, las Fuerzas Armadas y postergar las elecciones y volver a discutir, digamos, hay muchas variantes, pero nosotros necesitamos, lo que el pueblo necesita es que se lo reconozca. ¿Se entiende? Que se diga, ya está, ganó las elecciones, se va a asumir el 28, ¿se entiende? Y hasta ahora eso se viene demorando, ¿no es cierto? Y yo creo que se viene demorando porque están jugando con esa posibilidad para condicionar al próximo gobierno. Porque acá un compañero dijo de que el Banco Central, ¿no es cierto? Hay operadores que pueden llegar a hacer una disparada del dólar. Pero con la declaración que hizo Franchi, no hay manera de defenderse frente a eso. Porque él dice que no va a haber ningún tipo de control de cambios. El Estado va a estar maniatado. Y si estamos esperando los días y se presiona el gobierno, es para sacar más y más resoluciones, como fue el Pacto por la Democracia firmado entre Keiko y él con el apoyo del episcopado y la Iglesia Evangélica, como son estas declaraciones que acaban de salir oficialmente, no son declaraciones de él, son declaraciones del Perú Libre dadas por él, ¿no es cierto? De que no van a tomar ninguna de estas medidas económicas que leí anteriormente. Entonces, hay que garantizar ahora, en primer lugar, que asuma el poder. Y en segundo lugar, que se reconozca. Y en segundo lugar, para eso hay que organizarse y movilizarse, no quedarse esperando lo que diga el Tribunal Electoral, la OMPE. ¿Se entiende? Sino hay que organizarse, convocar asambleas en las empresas, estar atento, plantear el problema que si se intenta desconocer va a haber una reacción del movimiento obrero y el movimiento campesino. Y eso mismo tiene que continuar, ¿se entiende? Porque los trabajadores tienen que colocar sus reivindicaciones y no sentarse a esperar lo que va a realizar simplemente el gobierno. El gobierno está muy presionado, ¿se entiende? Y por ahora lo que nosotros vemos es que desde el punto de vista de la palabra y del programa está cediendo frente a esas presiones. Yo les quiero dar un ejemplo que es el siguiente. En Brasil, hace unos años atrás, 50 senadores destituyeron a Dilma Rousseff, a la presidenta, que fue electa por 46 millones de brasileros. Y el Partido de los Trabajadores de Brasil aceptó esta situación respetando las instituciones. Y esto abrió el camino para que hoy tengamos sentado en la presidencia de Brasil a un elemento tan reaccionario como es Bolsonaro, y que lleve adelante. Entonces, si no hay movilización popular, si no hay organización independiente de los trabajadores, el futuro del gobierno va a estar condicionado. Pero ahora tenemos que intervenir para que se lo reconozca y tenemos que intervenir también en forma independiente, organizándose los trabajadores con sus propios reclamos y reivindicaciones. Yo creo que esa es la perspectiva. Después habrá muchos vericuetos, muchos choques, ¿entiendes? Y todo lo demás. Y después, bueno, quería recordarles también que estamos trabajando con diversas organizaciones de la izquierda latinoamericana para ver si convocamos una conferencia latinoamericana para que tome de conjunto todos estos procesos y pueda construir una alternativa antiimperialista en el continente. Bueno, te agradezco, César, la invitación, ¿no? Bueno, ya han escuchado ustedes a nuestros panelistas, hay diversos puntos de vista, pero todos al final coinciden en que hay que defender el triunfo de Pedro Castillo y que hay que movilizar y organizar al sindicalismo obrero y combativo para estar defendiendo las conquistas de los trabajadores y enfrentar cualquier arremetida de parte de la derecha y de la mafia que ha gobernado este país durante los últimos 200 años, ¿no? Ya luego hay algunos elementos ahí del nuevo gabinete, del nuevo gobierno, que habrá que dilucidar más. Hay muchos desafíos por delante,
la Asamblea Constituyente, el tema del aumento de salarios para los trabajadores, el tema del plan B de la derecha, los golpes de Estado que pueden venir, como acaba de mencionar Rafael Santos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hay algo que estamos de acuerdo es que hay que seguir movilizados para que una vez se declare ya el triunfo de Castillo, estoy en un evento, no como hasta ahora, que siguen dilatando ya la declaración del Jurado Nacional de Elecciones reconociendo a Castillo como presidente de la República. Ya no hay más vuelta que darle. La están haciendo larga, y en ese sentido tiene razón el compañero del Partido Obrero. Bueno, para seguir la temperatura de esto, movilizados y estando pendientes de la información, dando esta lucha también por las redes sociales, pues les invitamos a nuestros panelistas para este viernes a la misma hora y poder avanzar en lo que es el desarrollo del poder obrero y popular. Muchas gracias a todos, y si a nuestra audiencia le ha gustado esta mesa redonda con diversos puntos de vista, pues los invitamos a apoyarnos y a darle like y a compartir con todos sus contactos. Le llamo ya. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, don César.